Hoy estamos conociendo a Tania Bruguera, una de las artistas cubanas más importantes. Vamos a hablar sobre sus visiones del arte, de la política y de la cultura cubana. Tania, cuéntanos, ¿qué es para ti el arte público? Para mí el arte público es vivir el futuro ahora. Es una utopía realizable. Es muy difícil, se intenta muchas veces y se logran muy pocas, pero sí creo que se debe usar para cambiar la realidad. ¿Qué relación encuentras entre el arte y la política? No todo arte público tiene intenciones ciudadanas. Están las personas que hacen arte usando las imágenes de la política, están artistas que hacen arte en el que se actúa políticamente. El arte político no es sobre qué es lo que pasa, sino por qué está pasando. Tania, cuéntame de la intervención del público. ¿Cómo la planificas en una obra como Yo también exijo? Sí, la obra Yo también exijo es como un resumen, digamos, de toda una época de casi 20 años de investigación sobre la vida política cotidiana. Trato de crear un mecanismo en el cual el público se convierte en un ciudadano activo que tiene una responsabilidad dentro de la obra, y la responsabilidad es terminar la obra, porque cada uno de esos públicos tiene una historia diferente con ganar el espacio de la calle. Esta obra en realidad yo la hice para el cubano de a pie, desde el dirigente hasta el intelectual, hasta el disidente, hasta el bodeguero, estaban todos esos factores integrados en ese público ideal que yo me estaba imaginando. ¿Son las redes sociales también un espacio público? ¿Cómo usaste los nuevos medios en esa obra? Los medios se han convertido en un lugar de batalla política. Entonces, la obra Yo también exijo está haciendo una deconstrucción de toda una historia mediática de los últimos, 5 años. Yo pongo las condiciones para que la gente entonces haga, lo que quiera con la posibilidad de ser ellos mismos líderes. O sea, es como un ejercicio de futuridad. Para mí el uso del internet y de las páginas de Facebook, ese era el medio en que había que trabajar. ¿Por qué? Porque inmediatamente despierta en la gente una respuesta automática. Se nota que enseguida el poder político reacciona porque algo sale en internet. Han habido personas que me han criticado, amigos que me han criticado a nivel de estrategia usar, por ejemplo, Facebook, porque decían que en Cuba la gente no tenía tanto acceso. Eso realmente es una verdad a medias. En Cuba mucha gente se conecta, no tiene mucho tiempo, pero bueno, nosotros una de las cosas que hicimos fue decirle a las personas que se comunicaran con sus familiares, que usaran un poco las redes, que pasaran de lo virtual a lo real. Fue un ejercicio un poco que es difícil, pero tratamos de hacerlo y creo que resultó hasta cierto punto, ¿no? Cuéntame de la relación entre uso, experiencia e interacción en tu obra. La relación entre el espacio virtual y el espacio real es uno de los retos más grandes que tienen ahora mismo los nuevos medios. En Cuba todavía tiene que hacerse un activismo en el espacio de lo real, en el espacio en el cual tú puedes rozarte tu hombro con el otro, ¿entiendes? Tania, ¿realmente qué amenaza el arte? Cuando hay un proyecto como este, yo también exijo que en una semana hay 12.000 y tantas personas que se unen a debatir sobre la idea de nación, a debatir sobre qué futuro existe en Cuba, a debatir sobre qué función va a tener el ciudadano cubano en esa Cuba de futuro, qué espacio van a tener todas las Cubas que existen. Yo también exijo demostró que hay un miedo muy grande a no poder controlar el entusiasmo del cubano. En la actualidad, ¿qué necesita expresar Tania como artista y como ciudadana? Hoy en día yo necesito hablar desde un espacio de lo real. Yo necesito hablar con nombres y apellidos. Ya yo no puedo hablar con metáforas. La metáfora en este momento la siento como una cobardía. Va más allá de poder hacer asociaciones, va más allá de poder enriquecer el discurso. Ya en este momento yo creo que estamos viviendo en Cuba una época en la que hay que decir las cosas con nombres y apellidos. Si no, no vamos a ser personas.